Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy en este webinario. Voy a compartir la pantalla para que conozcamos bien el nombre de este seminario. Ahí lo tenéis. La duración importa, materiales que se adaptan a los distintos itinerarios de tu curso de español. Para quienes estéis en directo, aquí hoy tenéis una encuesta, una votación, ¿verdad? Que os ha parecido al principio. Sí que es verdad que cuando os matriculáis de este webinario era algo que os preguntábamos, pero me gustaría saber de las personas que están aquí hoy, de las que están en directo, por así decirlo, que encima pues habéis dedicado una parte de vuestro tiempo, que ha coincidido, que estaba libre, ¿no? con el webinario en directo y quien lo ven diferido, pues también me gustaría saber un poco qué cursos estáis llevando a cabo, pero eso como, como en el cuestionario inicial aparece, le echaré un vistazo. Y ahora, nada, os dejo un momentillo para que respondáis a estas preguntas. Os haré alguna otra encuesta y alguna otra pregunta durante el webinario, porque hoy vamos a hablar de duración, es decir, de lo que duran los cursos y qué implicaciones cognitivas les lleva a los alumnos el aprender en distintos ritmos y también qué materiales o cómo cambian los materiales con respecto a este tipo de variable, ¿no? La variable tiempo. El cuestionario debería apareceros al principio, Maite, cuando, no sé, lo voy a intentar, parece que está lanzado, ya han respondido 50 personas por lo que estoy viendo y veo que todavía está creciendo más, así que podéis verlo, es una pequeña encuesta que os aparece, quizás, entonces sí, habrás respondido ya, Maite. Simplemente pregunto qué ritmos de aprendizaje tienen tus cursos. Voy a cerrar la votación, si os parece, porque veo que la mayoría ya ha ido respondiendo y lo que vamos a hacer es compartir los resultados. Ahí los tenéis. Hay una gran mayoría, casi el 50%, que trabaja en cursos intensivos. Intensivos entendidos, supongo, como cursos en los que en muy poquito tiempo se llevan a cabo procesos de aprendizaje de niveles completos, quizás, o incluso de dobles niveles. También tenemos una gran cantidad de personas aquí que trabajan en cursos anuales. En ese caso, claro, estamos hablando de que ya no es a lo mejor en un mes o en 2 semanas donde se desarrolla el curso, sino en todo un año o un curso académico. Entonces ahí estamos hablando de cursos muy grandes donde tenemos a veces no tanto tiempo, pero sí que está el tiempo muy distribuido a lo largo de un año. También tenemos una cantidad de gente que trabaja en cursos extensivos. Como veíais en la encuesta, podéis elegir varios de estos cursos, ¿no? Hay quien trabaja en cursos intensivos y extensivos y además hace algún curso anual, ¿no? Entonces, bueno, es parte de este proceso de ser docente. Y vemos eso, que hay una gran cantidad también de cursos extensivos a los que se refiere, pues, por ejemplo, cursos de 3 meses o de 4 meses, ¿no? Donde está mucho más distribuido el proceso o el ritmo de aprendizaje. Pero me resulta curioso que hay personas que han elegido la opción otros, pues otros cursos que no cuadran ni con intensivos, extensivos, anuales o bianuales, que es el menor número de personas que tenemos hoy, pero que también es una realidad, ¿no? El tener un nivel distribuido en 2 años o 3 niveles distribuidos en 2 años, ¿no? Depende un poco del contexto de enseñanza y aprendizaje, pero hay una cantidad también de personas que han elegido otros. Si en algún momento nos queréis explicar en el chat a qué os referís con otros, pues yo encantado de aprender de todos estos contextos de aprendizaje. Si os parece, vamos a ver cuál es el esquema, las preguntas a las que queremos responder en este webinario. Es un índice de 4 preguntas. La intención es responder en este tiempo que tenemos aquí a 4 preguntas y luego dejar que preguntéis, ¿no? O reflexionéis sobre vuestra realidad. Esto es algo sobre lo que no he visto mucha bibliografía, sobre lo que quizás se reflexiona mucho
en pasillos, pero no se ve reflejado tanto en elementos como investigaciones o como reflexiones pedagógicas. Entonces nos ha parecido interesante trabajar desde esta perspectiva de el tiempo. ¿El tiempo importa? ¿Importa cuánto tiempo es el curso para alcanzar un nivel? De hecho, la primera pregunta que nos haremos será ¿cuántas horas de contacto se necesitan para aprender español? ¿Cómo influye la sobrecarga cognitiva en el ritmo de los cursos? Quien de cursos intensivos y de cursos extensivos de los mismos niveles se habrá dado cuenta, habrá percibido que los estudiantes no aprenden igual y esto tiene unas razones en la sobrecarga cognitiva. También cómo practicamos la evocación con distintos ritmos. Ahora intentaremos entender qué es esto de la evocación y por qué es importante, claro, tiene que ver con la pregunta anterior. Y por último, muy brevemente, ¿qué materiales de español tiene Dinumen para distintos ritmos de aprendizaje? Es decir, un poco de soluciones distintas a las distintas realidades que nos encontramos en los distintos tipos de cursos. Para empezar, no sé si habréis visto, simplemente con una búsqueda rápida en YouTube, habréis percibido que, sin desmerecer, por supuesto, la labor que hacen muchísimos youtubers en el área de la enseñanza de español, muchas veces nos encontramos con este tipo de mensajes, ¿no? Mensajes del tipo aprende español en un mes, aprende español en 30 días, que es lo mismo, o aprende español en 6 meses también incluso, ¿no? O en 6 semanas, ¿no? Que es más de un mes. Entonces, nos hace preguntarnos qué ocurre en la enseñanza de idiomas en general, pero concretamente en la enseñanza del español, que es algo que cada vez, como sabemos, se expande más por el mundo, el interés por aprender este idioma. Y eso nos lleva a sospechar también que no sé si del todo, no sé si estamos hablando de aprender español o aprender nociones básicas de español, ¿no? Muchas veces queda muy ambiguo aquello de aprende español en 6 meses o aprende español en un mes. No sé si estamos en el campo de aprende todo el español que necesitas en un mes o aprende todo el español que necesitas en 6 meses, o también estamos hablando, puede ser que sea el caso, de aprender el español más básico posible, ¿no? Por eso el concepto de horas de contacto con el español es importante. Ya nos lo dice María Méndez en este libro que acabamos de publicar, el de 101 preguntas para ser profe de L, que lo ha publicado María Méndez en nuestro editorial, y en una de las preguntas, que es precisamente cuánto tiempo se necesita para aprender un idioma o el español en general, nos dice que construir la huella en la memoria necesita de exposiciones reiteradas y prolongadas, ¿no? Entonces, esto de reiteradas, es decir, una y otra vez, y prolongadas, es decir, que en el tiempo tenga su extensión, pues es necesario, importante y forma parte de, del proceso de aprendizaje, ¿no? No es lo mismo comerse una barrita energética y en muy poco tiempo alcanzar niveles de energía muy altos que luego pues, se desinflan, ¿no? O en ese efecto rebote, que hacerlo de manera más reiterada, más prolongada, con más tiempo. Y no es igual, pero la circunstancia es que muchas veces como estudiantes necesitamos aprender en poco tiempo algo y a veces tenemos más tiempo y podemos espaciarlo, ¿no? Entonces vamos a ver qué ocurre con esto. Pero, por ejemplo, un caso que apunta Méndez Santos en estas páginas es que, según un estudio que se hizo en esta unidad, ¿no?, de Estados Unidos, para un hablante de inglés se necesitan de media unas 24 semanas de estudio, 24 semanas, no 6 ni 4, sino 24, según este estudio, para alcanzar un nivel alto de competencia en español. Hablamos de un nivel alto, no de un nivel medio, de un nivel bajo, ¿no? Y esto se concreta en torno a unas 600 horas de estudio, y para compararlo, ¿no?, con otra lengua, dice que para aprender coreano se necesitan unas 88 semanas y unas 2.200 horas de estudio, según este estudio, ¿no? Siempre partiendo de que estamos hablando de hablantes de inglés en Estados Unidos, que ya de por sí es una realidad muy diversa y cambiante, y tampoco podríamos decir
que siempre va a ser así, ¿no? Esto es una media, una estadística, un dato que nos puede ayudar a guiarnos en este sentido sobre cuánto se tarda en aprender un idioma. Todo esto va a depender de factores también individuales, motivacionales, cognitivos, del contexto de aprendizaje, de las necesidades que tengamos para aprender esto, pero sí que es algo que deberíamos meternos en la cabeza, ¿no? Esto de aprender, esto que veíamos aquí, de aprender mucho en muy poco tiempo, la ansiada pastilla o píldora que nos hace aprender de manera mágica un idioma, pues es algo cuando menos dudoso. O sea, debemos dudar sobre este tipo de anuncios porque la realidad es que ni valen para todo el mundo, ni valen para todos los contextos, ni seguramente el enfoque sea el mismo para todo el mundo o valga para todo el mundo, ¿no? En eso espero que estemos de acuerdo, si no, en la parte de debate, pues ya sabéis que podemos discutirlo. Pero seguimos con esa idea de horas de contacto. ¿Cuántas horas? Exacto, Fez, es la publicidad, ¿no? Lo que llama la atención. Como aquello de profesores nativos es algo que llama la atención, pero luego a nivel pedagógico no tiene por qué recogerse en ningún lado, que es mejor o peor que otro profesorado. Entonces, la idea de horas de contacto va a estar aquí muy, muy presente. De hecho, el marco común europeo, que luego digamos, se concreta o concretiza en el plan curricular del Instituto Cervantes, ya nos habla de una serie de horas que son necesarias para alcanzar cada uno de los niveles. Y como veis, es algo progresivo. Es algo que no es simplemente, bueno, para un nivel A1 necesitas, por ejemplo, 60 horas, para un A2 60 horas, para un B1 otras 60 horas, porque se acumulan, ¿no? Ya has acumulado tus 60 horas de A1, ahora vamos a por tus 60 horas de A2. No, es algo mucho más progresivo. Es decir, para alcanzar un nivel B1 vas a necesitar, aparte de las horas que ya has dedicado para los niveles anteriores, unas horas de más, ¿no? Y como veis, el plan curricular lo que va haciendo es concatenándolo en bloques de 30 horas. Es decir, para el nivel A1 necesitarías 2 bloques de 30 horas, es decir, 60. Para el nivel A2, 3 bloques de 30 horas, para el nivel B1, 4, para el B2, 5, ¿no? Esto nos lleva a que cuando estamos en una institución y tenemos que crear una serie de cursos, o cuando vemos los cursos que hay en esa institución, que yo además he ido investigando las distintas escuelas, donde veréis, ¿no? No es algo que eso lo haya hecho yo, veréis que cada escuela, cada institución crea sus propias dimensiones distintas de estos cursos, ¿no? Dimensiona de maneras distintas también porque ofrece distintas posibilidades, posibilidades extensivas, intensivas, anuales, ¿no? Depende. Pero podemos ver un ejemplo en esto, ¿no? Esto es una programación de uno de los institutos Cervantes, donde divide pues, el nivel A1 y el nivel A2 en 2, el nivel B1 lo divide en 4, el nivel B2 en 5, pero es que los niveles C1 y C2 los divide en 6 subniveles distintos. Esta es la razón de por qué se hace de manera progresiva, por esa idea de las horas que necesitamos, que luego son totalmente no, pero en muchos casos arbitrarias en el sentido micro, ¿no? Quiero decir, que a nivel global pueden servir para guiarnos, es decir, necesitamos más o menos estas horas, pero la realidad es que los estudiantes nos van a sorprender. Yo he tenido estudiantes que han empezado en el mismo año un A1 y lo han terminado en un C1. ¿Por qué? Porque su motivación, su tiempo disponible, su capacidad, su aptitud, digámoslo así, ¿no? O un objetivo que tenía en cada uno de los casos concretos hacía que avanzara muchísimo más rápido que otros estudiantes. Y no tenía tanto que ver con su lengua materna, aunque ciertamente sabía más de una lengua y eso ayudaba obviamente a crear conexiones mucho más rápido, pero lo que estoy diciendo es que esto es orientativo, que no es algo ni mucho menos cerrado en bloque y que siempre va a ser así, simplemente es una orientación. Pero yo cuando veo esto, que decíamos antes, ¿no? Que unas 600 horas era lo que aproximadamente necesitábamos para alcanzar un nivel C1, un nivel alto de un idioma, en esto coincide, ¿no? el plan curricular y el marco común, más unas 210
aproximadamente para los niveles, para el nivel C2, ¿no? Que es un nivel muy, muy alto. Exacto, ¿no? Como dice aquí Marta. Pero yo me pregunto ante esto, ¿todas estas horas que marca el plan curricular o que marca el marco común europeo son horas de clase? Es decir, ¿entendemos que para alcanzar un nivel A1 necesitamos 60 horas de pupitre, 60 horas de estar sentado ante o de estar en casa, ¿no? En el caso de la docencia en línea, pero horas de contacto con la lengua, de pedagogía pura y dura en el aula? ¿Es realmente lo que está diciendo el plan curricular, que necesitamos 60 horas para alcanzar un nivel A1? Esto es lo que yo me preguntaba cuando estaba investigando sobre este tema. Y aquí está la clave, ¿no? Nos dice Gaby, el trabajo individual es igual de importante y depende también del aprendiente, ¿no? Como hemos dicho antes. Por eso tenemos que saber qué materiales tenemos a nuestra disposición cuando trabajamos con niveles compactos, ¿no? Yo quiero que mi estudiante alcance un nivel A1. ¿Cuántas horas de clase voy a planificar con ese estudiante? Pues bueno, es que resulta que en nuestro material no solo tenemos un material físico en papel o un material ebook que ir siguiendo por las secuencias didácticas y eso es lo que yo debo planificar en 60 horas. No, también tenemos un libro de ejercicios donde, como decía Gaby en el chat, es muy importante que se trabaje de manera muy específica. Y vamos a hablar del libro de ejercicios como fundamental a la hora de llevar a cabo tareas concretas, ¿no? Y cómo ofrecer los deberes del libro de ejercicios. Pero también tenemos en la guía didáctica y sobre todo en la parte digital, en la extensión digital de los materiales, tenemos proyectables adicionales, tenemos actividades extra, tenemos operaciones o tenemos propuestas de refuerzo, ¿no? Entonces, todo eso también debe incluirse dentro del marco o la idea de las horas que tenemos que llevar a cabo, lo que se llama horas autónomas, ¿no? No tanto horas de contacto, que son las horas de clase propiamente dicha, sino que también tenemos opciones como eso, extensiones digitales con ejercicios adicionales, ¿no? Como un libro de ejercicios en línea. Entonces, debemos conocer primero qué materiales tenemos a nuestra disposición y a la hora de elegir material, saber que no podemos empezar a crear tanto material para tantas horas, sino que debemos apoyarnos en quien está creando materiales para que ese estudiante pueda alcanzar ese nivel de manera tanto autónoma como con horas de contacto, ¿no? Nos quedamos con esa idea de horas de contacto, sobre todo voy a hablar de los 3 primeros niveles, que yo creo que son clave, ¿no? Para ir construyendo lo que es nuestro conocimiento y nuestras habilidades en una lengua, los primeros 3 niveles, de la 1 al B1, es decir, las primeras, pues esos 200 y pico horas que tenemos en una lengua son clave. Si tenemos esa idea de que las 600 horas serían ideales para alcanzar un nivel alto, pues un tercio de esas horas son clave. Y tenemos diferentes opciones, ¿no? Si estamos trabajando si queremos trabajar el A1, queremos que nuestros estudiantes alcancen un nivel A1 completo en un curso intensivo, en un curso extensivo, debemos calcular, y esto es muy orientativo, al menos unas 30 horas de contacto, 30 horas de contacto en el nivel completo, más unas 40 horas autónomas, es decir, un poquito más de lo que haría en clase. Esto, claro, nos lleva a más de 60 horas, ¿verdad? Y diréis, no, Aaron, no es posible porque aquí has dicho que el orientativo son 60 horas de nivel A1. Pero nos estamos poniendo en el caso, y por eso es importante escoger bien los materiales que tenemos, porque nos estamos poniendo en el caso de los estudiantes que tienen algún tipo de dificultad, que puede ser cognitiva, pero también puede ser de horario, de disponibilidad, de ritmo, es decir, que no tiene por qué ser una dificultad específica. Pero si nos ponemos en el estudiante al que más le va a costar llegar al nivel completo, necesitaríamos aproximadamente unas 70 horas donde digamos, la parte más importante sea las horas autónomas, las horas en las que el estudiante
puede sentarse tranquilamente, puede pensar, puede generar dudas y puede ir generando esos conceptos clave que necesita para seguir avanzando. Pero claro, eso lo tenemos si trabajamos en un nivel A1 completo y donde mínimo tiene que haber una semana de curso, ¿no? ¿Cómo distribuiríamos esta semana, ¿no? 30 horas en una semana, pues os podéis imaginar que se queda todo mucho más compacto si es el caso de un curso intensivo, luego hablaremos de cómo se puede distribuir esto, pero mucho más abierto o mucho más distribuido en cursos extensivos o anuales. Estamos hablando de que queremos alcanzar el mismo nivel, ¿no? El nivel A1. Pero, claro, esto nos lleva también a pensar que es posible que tengamos que trabajar por partes, es decir, por medios niveles. Si queremos que alcancen nuestros estudiantes, yo por ejemplo, esto es lo que he optado, ¿no? Por hacer un curso en francés del nivel A1.1, ¿no? Primero empezar por un medio nivel porque era lo que podía hacer, ¿no? En ese caso dividimos entre dos, ¿no? Esas horas de contacto, de 30 horas pasaríamos a 15 horas porque luego tendríamos previsiblemente un A1.2 donde ya trabajamos esas otras 15 horas. Pero fijaos que también aumentamos las horas autónomas, aunque no tanto como en el primer caso, a 20 horas autónomas. ¿Por qué? Porque es mucho más reducido el tiempo de contacto, pero también el objetivo es distinto, ¿no? El objetivo no es alcanzar el nivel completo. Aquí también estaríamos hablando de que por lo menos tendría que haber una semana de curso, mucho menos intensiva, pero puede ser una semana, 3 semanas, 2 meses o 3 meses incluso. Ya es difícil justificar medio nivel, por ejemplo, en un año, ¿no? Es mucho más, habría que estirar muchísimo, pero bueno, podría hacerse si son las exigencias del centro. Pero también tenemos o deberíamos tener la opción de que hay estudiantes que van mucho más rápido, ¿no? Y que pueden llegar a alcanzar el nivel A2 o casi el nivel A2 por lo menos en lo que llamaríamos niveles fusión. Entonces aquí ya estaríamos multiplicando esas horas de contacto, pero no hasta el nivel, ahora veremos por qué, un poquito más adelante, no estaríamos hablando de duplicar directamente, ¿no? Pues si el A1 eran 30 horas, pasamos a 54 horas, o sea, a 60 horas de contacto. No, pasamos a 54 horas de contacto porque muchos de los elementos que se van a combinar, o sea, que estarían presentes en un nivel A1, nivel completo, y un nivel A2, nivel completo, ¿no? En cursos, digamos, con niveles separados y completos y compactos, aquí se unen muchas veces, ¿no? Muchas cosas que estamos aprendiendo, si el objetivo final es alcanzar una 2, muchas cosas de las que aprendemos en un nivel A1 nos sirven para ir construyendo ese nivel A2. Entonces no estamos hablando de directamente duplicar, ¿no? No se aprende igual un nivel o en un curso donde el objetivo es un nivel compacto a cuando estamos en un progreso mucho más amplio. Y esto nos lleva, bueno, como mínimo, ¿no? Un mes de curso en este caso, por supuesto. Pero esto nos lleva incluso, y este es un material nuevo que tenemos en Edinumen, que ha utilizado elementos de frecuencias, ¿no? De la colección frecuencias, que es frecuencias directo. Esta idea del nivel directo, de llegar a alcanzar quizás en un año, quizá en menos, es más difícil, pero depende, como hemos dicho, del nivel del alumno, estaríamos hablando de que esta tabla que tenemos a la derecha, la veis ahí, que puede alcanzar el nivel B1, nuestro estudiante, desde el nivel A1. Por supuesto que partimos de que no sabe mucho el estudiante de español, pero sí partimos de la idea de que puede llegar a alcanzar de manera mucho más ágil y más rápida utilizando recursos de muchos niveles. Sí, efectivamente, Gaby, este libro está en digital, así que se puede, hablaré de ello un poquito más adelante, pero que sepas que es posible tenerlo digitalmente. Pero fijaos cómo multiplicamos las horas a 150 horas de contacto, más, y aquí, claro, hay una multiplicación mucho más alta, 180 horas autónomas. Por eso no recomiendo que se utilice frecuencias directo para cursos muy intensivos o muy cortos, porque se necesita, se precisa
de mucha más autonomía del aprendizaje, en este caso, ¿para qué? Para poder alcanzar los objetivos del nivel. Estamos hablando ya de un nivel B1 en un solo libro, en un solo curso, ¿no? Lo que tengamos planificado. Vamos a ver luego qué diferencias hay entre estos distintos niveles o estas distintas nivelaciones, ¿no? que tenemos aquí. Esto nos lleva a la idea de la sobrecarga cognitiva. Bueno, ya nos dice, no sé si conocéis este libro que es fantástico de Héctor Ruiz Martín sobre cómo aprendemos, y nos dice que para aprender es importante no saturar la memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria de trabajo? Bueno, la memoria de trabajo es lo que utilizan nuestros estudiantes o lo que comúnmente se llama como memoria a corto plazo, que es como si tuviéramos un escritorio delante, no sé si lo tenéis delante ahora mismo, y tuviéramos pues una libreta, un ratón, un libro de consulta, unos bolígrafos, ¿no? Es lo que vamos a necesitar ahora para trabajar en algo. Eso luego, obviamente, lo guardamos y ni siquiera nos acordamos de que tenemos bolis o rotuladores o tal libro o un ratón. ¿Quién se acuerda todo el rato y queda en la memoria a largo plazo que tiene un ratón, ¿no? Eso es algo que cuando lo necesitamos resurge, aparece en nuestra memoria, aparece en nuestro escritorio mental, ¿no? Es como si abriéramos el ordenador y tenemos un escritorio, pues todo ese escritorio está guardado hasta que necesitamos hacer uso de esas distintas herramientas. Esa es la memoria de trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Es la memoria con la que ponemos en juego todos los elementos del aprendizaje, pero se puede sobrecargar, ¿no? Si le ponemos demasiados libros encima a una estantería, llega un punto en el que no aguanta y se viene abajo, se cae y es contraproducente. Y tiene que haber un equilibrio, porque vamos a hablar de la memoria de trabajo y de la sobrecarga cognitiva, pero también vamos a hablar de la contraprestación, ¿no? Que es todo lo contrario, que sea tan poca la carga cognitiva que no supone un reto de aprendizaje para el estudiante. Y aquí tiene que haber un equilibrio. Pero claro, cuando estamos hablando de cursos muy intensivos, donde queremos que alcance nuestro estudiante un nivel completo quizás en muy poco tiempo, en, no sé, 2 semanas, en un mes, ¿no? Es algo para lo que tiene necesidad, porque seguramente por eso se ha inscrito en ese curso, pero también tenemos que tener en cuenta que no podemos sobrecargar de manera cognitiva al estudiante. Por eso tenemos que realizar lo que se llama una poda de contenidos, es decir, como si fuera un arbolito, nuestra programación didáctica, tenemos que saber qué partes podemos poner el foco más y qué partes son menos relevantes para alcanzar ese nivel. Entonces, en esa poda de contenidos debemos reducir la cantidad de objetivos de aprendizaje por clase y atomizar más los objetivos de aprendizaje. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que cuanto más rápido necesitemos ir en un curso, ya sea porque en todo un año tenemos que alcanzar un nivel B1 o porque en un mes tenemos que alcanzar un nivel A1 completo, ¿no? De manera muy rápida, muy ágil, en los dos casos debemos poner en marcha lo que dice Ruiz Martín de podar un poquito. Bueno, creo que no usa este término, me lo he inventado más, pero que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con reducir la cantidad de objetivos de aprendizaje por clase. Y esto es donde quiero poner más el foco, lo importante que es la clase, la planificación de clase. Porque no es lo mismo planificar una clase donde tenemos 2 horas para una clase que 45 minutos. Y no es lo mismo si esas 2 horas son durante toda una semana o solo tenemos 2 horas a la semana o tenemos 2 horas el martes y 2 horas el jueves, ¿verdad? No planificamos igual lo que le pedimos a los estudiantes de ese martes a ese jueves que lo que le pedimos del jueves al siguiente martes. Y esa planificación que podemos ver muy, no sé, muy pueril, muy como, Aarón, esto es lógica común. Bueno, pues esa lógica común muchas veces, sin darnos cuenta, puede hacer que no planifiquemos bien la sobrecarga cognitiva que le estamos poniendo a nuestros estudiantes en los cursos que son demasiado intensivos o
que implican alcanzar un nivel un poquito más alto en muy poco tiempo, ¿no? Es necesario, es interesante trabajar con estos cursos, pero es más complicado, ¿no? Más complicado que si decimos, bueno, pues tenemos un curso extensivo de 3 meses, donde tenemos 1 hora y media los martes y 1 hora y media los jueves, y podemos hacer un trabajo mucho más, como vemos aquí, ¿no? El árbol mucho más, con muchas más florituras, con muchas más hojas a su alrededor, ¿no? Conforme avanzamos desde el nivel A1.1, donde podemos incluso profundizar un poquito más, ¿no? Ver un vocabulario un poquito más específico que nos ayude a luego ir construyendo el futuro A1.2, eso sí que lo podemos hacer en un A1.1, ¿no? Cuando dividimos los niveles. Conforme avanzamos y damos prisa al estudiante para que en menos tiempo alcance niveles más superiores, es donde tenemos que ir podando la planificación general, pero sobre todo podando los objetivos de aprendizaje en el aula, en la misma secuencia didáctica que hacemos en un día. ¿Bien? No sé si estáis de acuerdo con esto, ya sabéis, lo podéis ir poniendo en el chat. Y sobre esto, fijaos cómo tenemos distribuidos los distintos materiales según esta poda. En un nivel A1.1 tendríamos 5 unidades, ¿de acuerdo? 5 unidades donde se desarrollan los contenidos específicos que necesitamos para una primera parte de nivel A1. Lo mismo ocurre en el A2.1 y el A2.2, etcétera. ¿Qué pasa? Que aquí sí se dobla, ¿no? En el A1 completo tendríamos 10 unidades, 10 unidades de contenido, donde tenemos toda una gama de elementos que unificarían, ¿no? El nivel A1.1 y el nivel A1.2. Pero luego pasamos a frecuencias fusión, donde tenemos una fusión de la 1 y la 2, pero como veis no es una fusión de voy a duplicar sencillamente de 10 unidades a 20. Tenemos esa poda donde vamos eliminando, y no eliminando, sino integrando, reintegrando en otras unidades. Por eso no es simplemente un corto por aquí o corto y pego, sino que hay una elaboración detrás de pensar qué contenidos, qué aspectos, qué elementos ya se han repetido más, qué elementos podemos incidir más en ellos para que el alumno alcance, que es el objetivo, un nivel A2, ¿vale? Y entonces llegamos a 18 unidades. ¿Y qué pasa en el frecuencias directo? Pues fijaos la poda que se hace aquí. Es la poda de 18 a 22 unidades. Ampliamos algunas unidades más, evidentemente, pero todas dirigidas a que esté todo lo más limpio posible, ¿no? Si nuestra programación es un árbol, apenas le quedan hojas o florituras, sino que se va directamente a aquellas necesidades comunicativas específicas que va a ir necesitando para ir progresando. Porque muchas de ellas, las que hay en A1, se retoman en el nivel A2 y muchas de ellas se retoman en el nivel B1. Entonces, todos aquellos aspectos en los que a lo mejor no hacía falta incidir tanto o volver a ellos, se van quedando reintegrados en otras unidades. Entonces, fijaos que cuando, no sé si os interesa, porque os vamos a dar al final una muestra de estos materiales, ¿no? Para que podáis comparar, para que podáis ver si os sirven para vuestros cursos, quiero que os fijéis en que no es solo una cuestión de corto y pego, sino que es una cuestión de reelaboración. Y a lo mejor hay unas unidades que se llaman igual que otras, pero no son exactamente igual, ¿no? Y entonces tiene su sentido el que vayamos progresando, pero podando los distintos aspectos, ¿no? Espero que haya quedado claro con esta metáfora de la poda, la idea que hay detrás de tener diferentes itinerarios, diferentes ritmos de aprendizaje. Quería lanzaros otra encuesta que tenemos por aquí. Vamos a ver si la veis bien. Me gustaría saber de las personas que hay aquí quién conduce, es decir, quién tiene el carné pero no usa mucho su licencia, quién tiene el carné y lo usa mucho, y quién directamente no tiene carné y, por supuesto, espero, no use o no conduzca algún vehículo. A ver qué tal las respuestas. Para que quien esté en diferido, ¿no? Ahora he lanzado una pregunta que es, pues eso, ¿conduces? Tengo el carné pero no lo uso mucho o nada.
tengo el carné y no lo uso mucho, o no tengo el carné, así que no conduzco nada. Por lo que estoy viendo, ¿vale? Ya está respondiendo la mayoría. Por lo que estoy viendo, va ganando una opción bastante, ¿vale? Bien, un poquito más, a ver si llegamos. Y voy a finalizar votación. A ver si llegamos al porcentaje. Vale, pues finalizo votación. Tenemos aquí los resultados. Pues un 49%, es decir, casi la mitad de las personas que han votado, dicen que tienen el carné y lo usan mucho. Y un tercio de las personas que han votado, pues sí que lo tienen, pero no lo usan mucho. Yo, por ejemplo, lo tengo, no lo uso mucho porque vivo en una ciudad con transporte público muy bueno y que no me hace falta, ¿no? Entonces, pues me ahorro ese gasto de coche, impuestos y todo eso. Pero vengo de una ciudad, he nacido en una ciudad que precisamente tiene todo lo contrario, ¿no? Servicios públicos de transporte muy deficitarios y por lo tanto necesitas coche para prácticamente todo. Entonces ahí sí que lo usaba mucho, así que esto depende un poco de cada persona. Pero claro, esto nos lleva a la pregunta, que lo quería saber para haceros esta pregunta, ¿no? Viendo que la mayoría por lo menos sí que conoce las normas de circulación y ha conducido alguna vez en su vida. Cuando aprendemos a conducir, ¿a cuántos aspectos hay que atender? ¿A cuántos? ¿Podéis decir algunos en el chat? ¿A qué debemos atender cuando conducimos un vehículo? Mira, me dicen por aquí tráfico, señales, retrovisores, señalizaciones, más señales, a otros conductores, a la ruta, a los peatones, las distancias, la anticipación, peatones cruzando, ¿no? Semáforos, es decir, señalizaciones, tráfico, más vehículos, ruidos, ¿no? Que aparezcan, la gasolina, que tengamos gasolina, policía, al clima, efectivamente. Es decir, a los comandos, correcto, muy bien, muy bien, muy bien. A todo. En general tenemos que tener una... y de hecho, cuando aprendemos a conducir, quien haya aprendido y quien se haya sacado el carné, al principio es un agobio, ¿no? Un agobio el tener que estar a 3 retrovisores, es decir, a 3 espejos distintos, más la visión frontal, todos los ruidos, las señales, que no te pases un semáforo, que vigiles y te anticipes a lo que pueda ocurrir, ¿no? La mente cambia, la mente realmente se adapta a una manera de mirar el mundo anticipatoria y también donde aprendemos a proyectar nuestra propia imagen más allá de nuestro propio cuerpo, porque tenemos que imaginarnos que somos ese coche y por lo tanto no salirnos de la línea, ¿no? No es solo que yo vaya en mitad de de un carril, sino que es el coche el que tiene que ir en mitad de un carril y yo no estoy en medio del coche, ¿no? Entonces son muchos elementos que nos llevan a una sobrecarga cognitiva, ¿no? Lo decía especialmente por eso, porque cuando aprendemos algo que requiere mucho esfuerzo cognitivo, como es conducir, como es hablar un idioma, tenemos que atender a tantos aspectos atomizados, ¿no? Porque además nos dicen que tenemos que atender a la gramática, a la pronunciación, a la interacción oral, a las destrezas escritas, a tantas cosas al mismo tiempo, porque al final en la lengua se integra todo al mismo tiempo, que eso nos lleva a una sobrecarga cognitiva, ¿no? Pero sí que también nos dice Ruiz Martín que debemos ayudar al estudiante con la evocación. Que la evocación tiene mucho que ver con la transferencia, que es la capacidad de usar lo aprendido en una situación nueva. Eso es lo que nos va permitiendo ir construyendo el aprendizaje. Llevándolo a la metáfora de conducir, obviamente no es lo mismo conducir por solo un tipo de vía, es decir, por ciudad, que conducir por ciudad, por campo, por autovía, es decir, por los distintos tipos de vías que tenemos. Eso nos hace aprender maneras distintas de desarrollar el mismo contenido. Y claro, aquí salta una paradoja y es que la evocación, cuanto más esfuerzo cognitivo conlleve, es decir, cuanto más
le pidamos al estudiante que haga, más impacto tiene en el aprendizaje. Y me diréis, Aarón, si me acabas de decir, y me acaba de decir Héctor Ruiz Martín, lo contrario, ¿no? Que el sobreesfuerzo cognitivo nos lleva precisamente a que se caiga la estantería, ¿verdad? Pues no, tiene que haber, como decía antes, un equilibrio, porque aquí no he dicho sobrecarga cognitiva, aquí he dicho esfuerzo cognitivo, es decir, tiene que haber y tiene que existir esfuerzo cognitivo por parte del estudiante, pero sin llegar a la sobrecarga y por lo tanto a que se nos caiga esa estantería, ¿de acuerdo? Es importante. Pero claro, esto tenemos que llevarlo a la realidad de distintos tipos de curso. Como decía antes, no es lo mismo tener de lunes a viernes 4 horas de clase para alcanzar un objetivo nivel A1 que tener distribuidos en un mes o en 3 meses 3 horas de clase a la semana, que pueden estar distribuidas y tampoco es igual 2 días a la semana o un día a la semana, esas 3 horas, ¿no? Que también se da el caso. Y no es igual, no se aprende igual. No le podemos pedir lo mismo a un estudiante que hace lo que vemos en el horario naranja a uno del horario verde o a uno del horario granate, ¿verdad? No le pedimos, no deberíamos pedirle lo mismo. Y aquí las técnicas de la evocación nos ayudan. Pero claro, la pregunta clave, ¿cuándo debemos evocar lo aprendido en una clase? Es decir, si el lunes tenemos 2 horas descanso y 2 horas, ¿evocamos algo en la segunda parte de la clase que hemos hecho en la primera? ¿O lo que debemos hacer es el martes al principio evocar lo que hemos hecho en la clase anterior? Evocar es forzar al estudiante, forzar en el sentido pedagógico, ¿no? Como hacerle ver la necesidad de que recuerde y de que traiga a su escritorio, a la memoria de trabajo, a la memoria con la que maneja y va a necesitar las distintas herramientas para hoy en clase hacer algo con esas herramientas, ¿no? Diríamos, por así decirlo, que evocar es irnos al armario donde hemos guardado esas herramientas, abrirlo, buscar las que vamos a necesitar, tomarlas y llevárnoslas a nuestro escritorio, ¿vale? Para que hagamos una metáfora también en ese sentido, sobre qué es la memoria de trabajo y cómo la utilizamos. Y no vamos al armario el lunes, igual que vamos el martes, porque cuando estamos en la segunda parte de la hora ya tenemos herramientas en nuestro escritorio que hemos usado en la anterior sesión, ¿verdad? Puede que esas herramientas estén más cansadas porque sí que hemos tenido una especie de carga cognitiva excesiva a veces y nos lleva a que no siempre las encontremos igual, ¿no? No es lo mismo que si lo espaciamos en martes y jueves, por ejemplo, y ya digo, no es lo mismo del jueves al martes que del martes al jueves, y no es lo mismo que si todo el viernes supone una misma secuencia, ¿de acuerdo? Vamos a ver consejos para evocar lo aprendido con ejemplos de distintos materiales. Y ya con esto acabaría en la parte de los qué materiales hay. Consejos para evocar lo aprendido, por ejemplo, es evocarlo al principio de una clase, ¿no? Al principio de una clase, si veíamos esto, pues sería, si tenemos el primer horario, sería el lunes a primera hora, el martes a primera hora, el miércoles a primera hora, no el martes a segunda hora evocarlo del lunes anterior, ¿no? Porque es como, no, yo necesito para la primera hora, para la primera parte, las herramientas, evocar las herramientas para trabajar este día, en el día de hoy, en el momento presente. Claro, requiere más esfuerzo cognitivo, pero no hay sobrecarga. ¿Qué quiero decir con esto? Que es útil, o sea, está bien, no está mal, no es algo negativo, el al final de una clase decir, ¿qué hemos aprendido hoy? Pero claro, ese que hemos aprendido hoy, que es evocar también, requiere menos esfuerzo porque lo acabo de hacer, acabo de evocar, acabo de crear aprendizaje, de ponerlo uno sobre otro, ¿no? De darle conceptos, y entonces no requiere tanto esfuerzo cognitivo como al día siguiente o 2 días después decirle al estudiante, ¿qué hemos aprendido en la clase anterior? ¿Qué elementos ya sabes? ¿No? Por eso
siempre todas las secciones de frecuencias empiezan con un que sabes, porque intenta evocar, intenta traer al estudiante las herramientas que va a necesitar y llevarlas a su memoria de trabajo para desarrollar la secuencia de ese día. Bien. También importante es proporcionar pistas. Todos estos son consejos que aparecen en este libro de Héctor Ruiz Martín, por cierto, y que coinciden con mucho de lo que hacemos en frecuencias. Proporcionar pistas, es decir, conectar lo que saben ya con información nueva. Por ejemplo, cuando les ponemos en frecuencias estas manitas que aparecen así, con un fíjate o con un recuerda, ¿no? Ese recuerda que aparece muchas veces es un evocar, traer, devolver y recordar a la memoria de trabajo elementos que va a necesitar para desarrollar esa secuencia en ese momento. Por ejemplo, fíjate, jugar es el único verbo con la irregularidad que pasa de U a UE, ¿no? Son pistas que te da para recordar de manera más operativa, evocar de una manera más amplia los distintos elementos que yo necesito para trabajar. En este caso, elementos gramaticales, ¿no? Pero pueden ser de otro carácter. También lo que decíamos antes, que no es lo mismo conducir con barro, ¿no? Como decían antes, con lluvia, en una autovía y en una carretera con más baches, no es lo mismo, necesitamos otras estrategias y por eso necesitamos presentarle al estudiante lo aprendido en múltiples contextos. Esto también es evocar. Cuando utilizamos, por ejemplo, Hostal Babel, que es una serie de televisión hecha específicamente para frecuencias, para retomar todos esos contenidos que hemos visto en vídeos que estén explotados didácticamente, ¿no? Donde le hagamos pensar al estudiante qué va a pasar antes del vídeo, donde le pidamos actividades en las que se pueda fijar durante y donde pueda reflexionar y llevar todo lo aprendido a actividades después del vídeo, ¿no? Entonces, esto también es presentarlo en múltiples contextos que son multimodales porque incluyen una situación comunicativa, audiovisual, donde hay parte escrita porque necesitan estas actividades. Entonces, esto es evocarlo también en múltiples contextos. También lo dice Héctor Ruiz Martín, afianzar el aprendizaje a través de la evaluación, que la evaluación puede ser antes de clase, ¿no? Vamos a ver qué recuerdas de la clase anterior o del tema anterior. O puede ser al final de una etapa, al final de cada unidad, pero además de tener evaluación al final de cada unidad, tenemos en la LTK, en la plataforma digital a la que está asociada, test rápidos, es decir, test por unidades, de la unidad 1 a la unidad 9, por ejemplo, en uno de los materiales, tenemos un test rápido y tenemos test de destrezas, es decir, test que combina distintas destrezas, expresión escrita, comprensión auditiva, en packs de unidades. Entonces, de la unidad 1 a la 3 vamos a evocar a través de la evaluación, de la autoevaluación también, porque no tiene por qué ser un test que forme parte de la calificación final, puede ser un test de vamos a ver en qué punto estás, qué necesidades tienes en estos aspectos, ¿no? Entonces, todo eso también, el enfrentarse como estudiante a una evaluación que no tiene por qué ser punitiva, que no tiene por qué estar calificada o ser sumativa, nos ayuda a evocar, el estudiante se ve forzado a evocar todo eso que ha ido aprendiendo, ¿no? Entonces, afianzar ese aprendizaje es importante a través de la evaluación. Y crear también rutinas de aprendizaje claras, es decir, que siempre estén las mismas secciones, por ejemplo, en una unidad, le da al estudiante mucha seguridad y sobre todo le da autonomía. Le da autonomía para saber luego dónde ir para encontrar qué cosas y le permite evocar también de manera autónoma, ¿no? De hecho, algo que tenemos en frecuencias es esta cuestión de el espacio, ¿no? Evocar de manera espacial. Y como entendemos que frecuencias se puede usar en diferentes modalidades, ya sea intensiva, extensiva, ¿no? Como hemos visto, anual, lo que hacemos es que, por ejemplo, el léxico, que es algo que aparece en muchos, o sea, que tiene un foco importante
en frecuencias, está espaciado y reciclado. Es decir, que algo que hemos hecho en la unidad 2, como por ejemplo hablar de los barrios, lo retomamos en la unidad 3, donde el foco no es hablar de barrios, pero sí que utilizamos la palabra barrio en diferentes contextos, como vemos ahí, que la he subrayado en amarillo, para que todo aquello se vaya evocando. Es como, ¡ay, barrio! ¿Qué era barrio? Y volvemos atrás, ¿no? Y hacemos que el estudiante evoque algo que ha visto en la unidad 2. Por eso no solo basta con que en la misma unidad se evoquen y se traigan de manera espaciada, porque la misma unidad puede que se utilice el mismo día, digamos que se fulmine el mismo día. Entonces tiene que estar en distintas unidades y así lo hacemos en este caso. Y hablaba, ¿no?, de que era importante comentar el tema de los deberes. En qué momentos debemos indicarle al estudiante qué deberes va a hacer y corregirlos. Os dejo la bibliografía al final, de todas maneras, la veréis ahí y como tendréis la grabación podéis volver a retomarlo. Pero un libro muy interesante de tips, ¿no?, que nos enseña tips, o tips porque está en inglés, pero consejos para trabajar en el aula, nos habla de cómo trabajar con los deberes y nos dice que indicar los deberes para el día siguiente debe hacerse antes de que termine la clase y no justo al final. Nos vemos muchas veces guiados por una idea de que los deberes es algo que en el último minuto de clase, e incluso a veces nos pasamos un poquito del tiempo para decirle a los estudiantes, y para mañana o para el próximo día esto y esto, pero no les explicamos qué tienen que hacer porque lo van a hacer de manera autónoma y puede que no entiendan las instrucciones. Entonces hay que dedicar una parte pequeñita, muy pequeñita, pero hay que dedicar una parte no solo a indicar los deberes que tiene que haber para el día siguiente, es decir, al final los deberes es qué trabajo autónomo necesito que mi estudiante haga. Si utilizáis dinámicas como Flip Classroom, donde digamos que adelantan una serie de contenidos antes de que se pongan en práctica en la clase, lo sabréis en este sentido mucho mejor, porque si tienen que hacer además algo de lo que no tienen idea y tienen que entender esas instrucciones de manera autónoma, ¿no?, porque si no nos llegan una burrada de correos de no entiendo qué tengo que hacer, tiene que quedar muy claro todas las instrucciones y el paso a paso. Entonces no puede hacerse justo al final, en el último minuto, para que el estudiante no entienda muy bien qué se le está pidiendo. Hay que planificar, por lo tanto, los deberes que tendrán que hacer en casa y asegurarnos de que será trabajo individual provechoso, no simplemente hazme estos ejercicios que te vendrán bien para reforzar, sino que tiene que haber un sentido también de conexión entre lo que han hecho en la clase de hoy y lo que van a hacer en la clase siguiente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, hay que calcular después el tiempo máximo que podemos corregir deberes. Un profesorado que manda muchos deberes y luego no corrige nada va a llevarnos a estudiantes que no hacen los deberes porque piensan, ¿para qué los voy a hacer si ni se tiene en cuenta en clase ni se corrige, ¿no? Entonces también hay que planificar un tiempo para que se corrijan esos deberes, que se lleven al aula y que tengan un sentido. Para ello hay que planificar digamos, una secuencia, ¿no?, en la clase siempre. Hay que hacerlo, ¿no? Siempre secuenciamos la clase, pero donde los deberes forman parte de esa planificación porque es tiempo que necesitamos. Entonces, los consejos que dan, por ejemplo, Héctor Ruiz Martín y otros profesores que estudian cómo funciona el cerebro y cómo esto se refleja en el aprendizaje, nos hablan de que deberíamos iniciar ¿no se ve, Elisabetta? Bueno, es muy pequeñito, sí, pero que tendréis la grabación, no os preocupéis, podréis verlo con más detalle. Lo importante es la idea global, ¿no? Que empecemos el punto 1 con un inicio que nos permita evocar y contextualizar lo que queremos hacer en ese día de clase, ¿no? Esto que hemos dicho de técnicas para evocar tiene que aparecer en el inicio, al principio, y después ya iniciamos con una primera actividad con información nueva. Claro, el inicio también supone una actividad, ¿no? Tenemos que hacerlo a través de actividades,
pero entendamos primera actividad como la primera actividad donde aparece algo nuevo. Después sí que tendríamos una parte que habremos planificado para corregir los deberes de la sesión anterior, porque eso también es evocar lo que hemos hecho en la clase anterior para ponerlo en el escritorio del estudiante y luego que nos lleve al cuerpo de la clase, ¿no? El punto 4, donde hay actividades principales para practicar y aprender sobre contenido nuevo. Después nos llevaríamos a eso que hemos dicho de que no digamos qué deberes hay hasta el final de la clase, sino que planifiquemos un punto 5 donde indiquemos qué se debe hacer en casa y cómo está relacionado esto con la clase. Y ya por último, el cierre, ¿no? Donde hay conexión con los objetivos, donde hacemos una autoevaluación, qué hemos aprendido hoy, metacognición, cómo hemos aprendido mejor, etc. Entonces, esta idea de que los deberes formen parte de la planificación también nos ayudará mucho más a que todo este concatenado tenga sentido y la evocación de lo aprendido forme parte de nuestra planificación, ¿no? Y eso, ya digo, no se hace igual con los distintos ritmos de curso o materiales. Ya con esto termino, simplemente habéis visto que Frecuencias es un material que tiene una propuesta metodológica eficaz, ¿no? Que incorpora corpus, hemos visto ahí brevemente, que tiene una visión global. Es decir, que apostamos mucho por este material como un material de calidad. Y para eso, una de las partes importantes es que nos sirva para cualquier contexto, que nos sirva para contextos donde dividimos en partes los niveles, donde van completos, donde van fusionados o donde queremos que alcance un nivel superior, ¿no? Un nivel B1, por ejemplo, en poquito tiempo y que en un solo libro, y que esta es la novedad que os hemos presentado hace muy poquito, como Frecuencias Directo, que lleguemos hasta ese nivel con un solo material. Además, Frecuencias, como veis, tiene funcionalidades avanzadas, actividades interactivas, tareas abiertas de producción oral y escrita, pruebas de nivel, herramienta generadora de ejercicios y exámenes. Es decir, tenemos una propuesta metodológica muy clara y lo que queríamos presentaros también en este webinario, que era formativo, pero que también era un poco de presentación de todas las posibilidades que tenéis con Edinumen, es todo esto, ¿no? Frecuencias en sus distintas variedades, que intenta ser un guante a medida de las distintas necesidades. Y con esto termino, os dejo aquí la bibliografía, un poco, no hay mucha, ya digo, sobre estos temas, entonces os he dejado una bibliografía que nos puede ayudar con esto. La tenéis aquí, estará grabada, la veréis en diferido, os enviaremos un correo sobre, o sea, con la grabación y con el certificado a quien lo vea en directo. Y os dejo aquí mi correo, ahí lo veis, Aaron, con 2 as, recordad, .perez@edinumen.es, y podéis escribirme para preguntarme cualquier duda que os haya surgido sobre estos itinerarios. Indicadme, por favor, de qué país me escribís, en qué país trabajáis, para que sea más fácil entender el contexto de enseñanza y aprendizaje. Así que no sé si hay alguna pregunta adicional. Por ejemplo, nos pregunta cómo adquirir el libro en Colombia. Tenemos una distribuidora, ¿vale? Tenemos en la pestaña de Edinumen o sea, en la página de Edinumen una pestaña que es distribuidores, y ahí puedes encontrar con quién poneros en contacto, ¿no? en cada caso. Muchas gracias para las que decís que ha sido interesante y genial, ¿no? Nos dicen por aquí que alguien está usando Clan 7, ¿no? Con Hola Amigos, que es muy completo, integral, dinámico, interesante. Nivel B1 nos preguntan, efectivamente Frecuencias tiene hasta un nivel B1 y estamos ahora preparando el nivel B2, ya está disponible el B2.1, eso sí. O por ejemplo me dicen para módulos en formación dual, ¿no? Con 2 horas semanales, depende un poco de si vas a alcanzar nivel completo o no y de cuánto sea el curso, ¿no? 2 horas semanales puede ser un curso de un mes o de 3 meses, ¿no? El libro también está en digital, por supuesto, que me preguntáis por aquí. También está Frecuencias Directo en el mercado brasileño, y si me escribes yo te paso a nuestra gran amiga Eugenia, que está allí por Brasil y que te sabrá asesorar mejor.
También nos preguntan si usan prismas, si es mejor frecuencias. Mejor o peor no es algo que use yo para comparar materiales, porque siempre va a depender de vuestras necesidades, ¿no? De vuestro contexto. Entonces, como os vamos a dar una muestra, pruébalo, míralo bien, compáralo y dímelo tú si es así, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hay una versión de frecuencias que es identidades, que está adaptado a ese contexto, al contexto estadounidense. Entonces, te puede ayudar incluso ver más ese otro material. ¿Sí? Vale, veo por aquí que las preguntas se parecen. Muchas gracias. Genial. Perfecto, muestra de B1. En la página web de frecuencias, ¿vale? Si buscáis en Google mismamente frecuencias Edinumen, hay una página web donde podéis descargaros muestras de los materiales. Nosotros vamos a daros un pack de muestras de distintos itinerarios que veis aquí en esta parte, ¿vale? A1.1, 1A1, 1A1 fusión A1, A2 y frecuencias directo. ¿Vale? Pero si queréis descargaros otra muestra distinta en la página web, ¿vale? Para niveles C1 y C2 sí que te recomiendo mucho más irte a la colección Nuevo Prisma. También tenemos etapas C1, depende un poco. Para recibir certificado lo recibiréis directamente por haberos inscrito, ¿vale? Si estáis aquí es porque vais a recibir ese certificado. Exacto. No, yo mando las muestras. Os dejo el correo simplemente por si tenéis dudas específicas y recordad marcarme el país desde el que me escribís para que yo pueda ayudaros mejor, ¿no? En vuestro contexto de aprendizaje. Muy bien. Nada, muchísimas gracias por la asistencia, ha sido un gusto y estamos en contacto. Nos vemos muy pronto, ya sea por webinarios, ya sea por eventos formativos. Muchísimas gracias por asistir, habéis sido un montón, así que me imagino que habrá sido interesante porque habéis estado aquí todo este tiempo. Muchas gracias y nos vemos muy prontito. Ha sido un placer, un gusto. Chao.